Estábamos en el buen uso del dinero, ¿no? En la parte que dice ofrendar, ¿no? Dice en el punto 1, dice, si Dios quiere que administremos lo que Él nos da. No debemos estar amontonando riquezas. Debemos dar en vez de recibir, ¿no? Y ahí vamos a ver a Marcos, en Marcos 7, del 10 al 13, dice que, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. En el 11, pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es que quiere decir mi ofrenda a Dios, ¿no? Todo aquello con que pudiera ayudarte, miren. Y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, ese dice, invalidando la palabra de Dios con vuestra traición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a esta. Sí, está bien. Manuel dice Marcos 7, 10, 13. Y es invalidando la palabra de Dios con vuestra traición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes. Antes de esto, vamos a ver, entonces yo lo ubiqué antes, vamos un ratito. En el 10, el padre, la madre muere irreversiblemente. En el 11, aquí está, miren. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, ¿no? Mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. O sea, miren, ofrenda a Dios, solamente hablamos en el aspecto de dinero, sino en cuanto a nuestras acciones, ¿no? Pero dice, si nosotros honramos a nuestros padres, también, hermana, es una ofrenda a Dios. La honra a nuestros padres es una ofrenda a Dios. Por eso dice, pero vosotros decís, basta que diga un hombre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios. O sea, que yo me refiera así a mis padres, ¿no? De esa manera es una ofrenda a Dios, hermano. O sea, la acción de retribución, de reconocimiento, de ayuda, cuando nuestros padres están en la edad de la ancianidad, es una ofrenda a Dios. ¿Mm? Entonces, no es que hay que verlo así. No es yo, ya por amor. No, por amor a mi mamá sí, pero ese amor, ese trato, esa luz de cuidar al padre o a la madre es mi ofrenda a Dios. Si basta que dé un hombre al padre, a la madre es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, ¿no? ¿Se dan cuenta? Mi ofrenda, o sea, yo, mi padre, mi madre, ¿no? Eso es una ofrenda a Dios. Y yo lo conozca, hermanas, en el servicio, en la atención, en el cuidado, elección a nuestros ancianos padres, también es una ofrenda a Dios. No es un trabajo, no es una religión, es una ofrenda a Dios. Que verlo, hay que verlo de esa manera porque así es. ¿Sí? Así es, hermanos. ¿De acuerdo? Entonces ahí vamos a poner ofrenda a Dios.
En Marcos nos habla de la ofrenda, ofrendar a los nuestros, que es un deber, es un Dios. En Hechos 20:35, ofrenda a Dios. Ajá. A los padres es ofrenda, es una ofrenda. En Hechos 35, en Hechos 20:35 dice, en todo os he enseñado. Trabajando así, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. En todo he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús. Más bienaventurado es dar que recibir, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué nos dice Hechos? ¿No? ¿Qué tiene, no? Es realmente ofrenda a Dios, ¿no? ¿No? Más dice, hay más dicha dar que recibir, ¿no? Hay más dicha dar que recibir, ¿no? Hay más dicha dar que recibir. ¿Qué recibir? ¿Qué recibir? Hay más dicha. Y en 2 de Corintios 8:8, en 2 de Corintios 8:8, no hablo como quien manda, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros. También la sinceridad del amor nuestro. Dice, no mando, no hablo, manda, ¿no? Y si nosotros vamos a leer un poquito antes, hermana, vamos a leer un poco antes, desde el 8:4 a él pone, para que veamos. Ahí se entiende mejor, hermano. Dice, pidiéndonos del 8:2 a... Del 1 sería, Del hermana, 1, para a entender. ver, del 1, sí, mejor. Para poder entender. Dice, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a la iglesia de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza daron en riquezas de su generosidad, ¿no? En el 3 dice, pues doy testimonio de que han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros, voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, así también entre vosotros esta obra de gracia, ¿no? Por tanto, como todo abundáis en fe, en palabra, en ciencia y en vuestro para con nosotros, abundad también en esta gracia, ¿no? En el 8:8 dice, no hablo quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor nuestro, del amor. Si ellos tenían abundancia de qué? De amor, ¿no? En el 7 ponlo nuevamente para leer, por favor, Karencita. Abundáis en todo, en fe, en palabra, en ciencia, en su... Mira, y ellos abundaban en eso, en gracia, pero eran pobres.
Ujú. Dentro de toda su pobreza, daban todo, hermanas. Todo lo daban, sin límite. ¿No? ¿Se dan cuenta? Esa es la disposición. Abundáis, de todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para otros. Dice, abundad también en esta gracia. Le dice a ellos que también den con amor. ¿No? Entonces, eso es lo que nos dice ahora en 2 de Corintios, ¿no? Y en realidad, como hemos leído desde el 1 para poder entender la gracia de dar, hermanos, ¿no? La gracia de dar, ¿no? La gracia de dar todo, ¿no? El dar todo es una gracia, ¿no? Y la gracia, aún eso, no es nuestro, es un don de Dios, ¿no? ¿Ah? La gracia de dar todo es un don de Dios, hermano, que Dios pone en nuestros corazones. Es un don también eso de Dios, hermano, eso, ¿no? Por eso es que ahí le dice, porque dice, él habla de espontáneamente, ¿no? Vamos a leer 1 de Timoteo 5, 4, 8. Dice, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primeros a ser piadosos para con su propia familia, ¿no? Y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios, ¿no? Si hay alguna viuda, aquí el primero que debe atender a la viuda, los hijos o los nietos, ¿no? Ellos son los primeros, ¿no? Porque esto es la de Dios, que ellos sean los primeros que atiendan a la madre o a la abuela, ¿no? En el 5.5 dice, mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y noche y día, ¿no? Pero la que se entrega a los placeres viviendo, está, ¿no? El 5 manda también estas cosas para que sean irreprensibles. Y en el 5.8 dice, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe. Y es peor que un incrédulo, ¿no? Es peor que un incrédulo, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir con todo esto, hermanos? Que dar, ¿no? A los desposeídos, eso le agrada a Dios, ¿no? Dar a los, ¿no? Dar a los desposeídos. Pero también nos dice que tengamos cuidado, ¿no? Porque imagínense que si hay una que desposeída va a tener, ¿no? Dice en el punto 2, dice, ¿cuál es en el renglón que debe ser nuestra prioridad y nuestras finanzas presupuestadas? En 2 de Corintios 9, 6, 12, ¿no? De 9 Ajá. del 6 al 12. Desposeídos. Ajá. Ajá. 2 de Corintios. Pero esto te digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra, ¿dónde estoy? Ahí está. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, ¿no? ¿Mm? Porque Dios ama al dador alegre, ¿no? Por eso dice, todavía vamos a seguir leyendo, ¿cuál es el renglón que debe ser nuestra prioridad en nuestras finanzas, ¿no? Dice, y poderoso es Dios para hacer
que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra, ¿no? En el 9 dice, como está escrito, repartió, dio a los pobres su justicia, perdón, como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre, ¿no? Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera, ¿no? Y aumentará los frutos de vuestra justicia, ¿no? Para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios, ¿no? Y en el 2 dice, porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino también abunda en muchas acciones de gracias a Dios, ¿no? Llámale al Giovanni, Reinaldo. Muchas acciones de gracias a Dios, ¿no? Entonces, ¿cuál es el renglón? Dice que debe ser nuestra prioridad en nuestras vidas. No. Hay algo en el número 9. A ver, veamos el 9, Karencita, disculpa. Dice que demos como Dios propuso en nuestro corazón. En el 9. Ajá, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, ¿no? Eso es lo que debemos tener presente, ¿no? Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, sino, ¿no? Porque Dios ama al dador alegre. ¿No? Eso es lo que debemos poner ahí, ¿no? Cada uno de no con tristeza, ¿no? Ni por necesidad. O sea, no con tristeza, no con pena, ni tampoco porque te vas a quedar en necesidad, ¿no? Sino porque Dios ama al dador alegre. Miren lo que dice abajo. ¿Cuáles miembros de la familia deben ofrendar? Y ahí miren, leamos, en el verso 7 dice, ¿no? En el 9:7 dice, cada uno, ahí está, miren, cada uno dé como propuso en su corazón. Entonces, ¿cuáles miembros de la familia deben ofrendar? Cada uno. Todos, ¿no es cierto? Claro, cada uno, todos. Claro. Cada uno, o sea, todos. Todos. ¿Se dice, ve? Cada uno. O sea, todos debemos dar. El niño también de repente dará de su propinita, ¿no? ¿Sí? Guardar, tengo tanto, esto le voy a dar, mi propina, ¿no? De mi propina voy a sacar una parte para mi Dios, ¿no? Cada uno debe ofrendar con lo que tiene, hermano. Con alegría, ¿no? Dice, debemos ayudar a otros creyentes en sus necesidades. ¿Por qué? Y ahí vamos a ver 2 Corintios 9:12, ¿no? Sí, ahí justo acabamos de leerlo, ¿no? Porque la administración de este servicio, dice, no solamente suple a lo que a los santos falta,
o sea, los apartados para Dios, ¿no? Sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Dice, por eso dice, ¿debemos ayudar a otros creyentes en sus necesidades? ¿Mm? ¿Mm? ¿Qué dicen ustedes? ¿No? Dice, ¿no? Sí. Sí. Ahora sí nos vamos al libro, sí. Sí, porque no solo suple para los que son, ¿no? Claro. Para lo que es, no, a los santos, ¿no? Sí. No solamente se suple para los santos. Ujú. Dice, sí, en lo que a los apartados, sino, sí, en lo que a los apartados para Dios hiciera falta, ¿no? O sea, para los santos, ¿no? Ujú. Si das con generosidad para los apartados de Dios, también manifestarás en otras acciones de gracia, ¿no? Ahí escribe esto, si das con generosidad, porque, no, todavía sin el porqué, pero después lo corrige. Si das con generosidad para los apartados de Dios, también te manifestarás en otras acciones de gracia, de gracias a Dios, ¿no? Acciones de gracia, ¿no? En otras acciones de gracias a Dios, ¿no? Uh-huh. Y dice el efecto de usar mal el dinero en el hogar cristiano. Hoy día no entró la hermana Ana, ¿qué era pasado? ¿Cómo defines la palabra deuda? ¿Qué es deuda, hermanas? ¿Cómo definimos deuda? ¿Mm? ¿Qué es una deuda? Es deber, ¿no? Deber, claro, Ah, préstamo de lo que claro, después, es un ¿no? Haber deber, hecho es para deber pagar. algo, ¿no? Es tener que cumplir con un pago, ¿no? Es, ¿no? Tener que cumplir con un pago, ¿no? Deber algo, ¿no? Tener que cumplir con un pago, ¿no? Esa es una deuda. Pero ¿qué dice las Escrituras en cuanto a las deudas, hermano? Y vamos a ver Proverbios 22:7 y Romanos 13, del 7 al 8, ¿no? Dice, el rico se enseñorea de los pobres. Miren, y el que toma prestado es siervo del que presta, ¿no? Uh-huh. Y en Romanos 13, del 7 al 8, dice, Negro. Paga todo lo que debes, uh-huh, al que tributo, al que impuesto, al dice, que paga respeto. a todos los que debéis, al que tributó, tributo, al que impuesto, al que tributó, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra, ¿no? Y en el 8 dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley, ¿no? Y No debas a nadie. ajá, ajá, el 8, ajá, listo. Entonces, ¿qué podemos poner allí? El que toma prestado es siervo del que presta, ¿no es cierto? ¿Qué más podemos poner ahí?
Eso hay que tener siempre. El que toma prestado es siervo del que presta, ¿no? Y otra cosa que también es importante, pagar lo que debemos, ¿no? Que son nuestros impuestos, nuestros tributos, ¿no? Es importante pagar lo que debemos, ¿no? Nuestros impuestos, ¿no? Impuestos, tributos, ¿no? También los consumos, ¿no? Como ahora que pagamos todos los fines de mes, pagamos nuestros consumos de luz, de agua, de gas, de internet, de cable, ¿no? Todos nuestros consumos, ¿no? Y los predios, ¿no? Que sí, que tengo que pagar mis predios anuales, por ejemplo, ¿no? Entonces también y es algo que es importante, ¿no? El que paga tiene tranquilidad, ¿no? Duerme tranquilo, no se agobia, no se angustia, ¿no? ¿Sí? Y otra de las cosas, lo que no es importante eso, ¿no? No nos podemos prestar más allá de lo que podemos pagar, ¿no? Claro. Y también en cuanto a nuestros consumos, ¿no? No podemos consumir más allá de lo que podemos pagar, ¿no? No me voy a hacer un plan del teléfono carísimo que al final no puedo ni comer por pagar el plan del teléfono, ¿no? ¿Se dan cuenta? Y yo por eso, hermanas, yo no tengo plan acá. No tengo, no pago ni nada. No tengo plan, no tengo internet, nada. Yo por eso no llevo el celular al trabajo porque de nada me va a servir porque no me va a llegar ningún mensaje cuando estoy fuera de la red de mi casa, ¿no? Por eso es importante ¿por qué al endeudarnos actuamos presumidamente sobre nuestro futuro? Y eso, mira, yo lo entendí en Proverbios 27:1, vamos a leerlo. Dice, no te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. No estemos seguros del mañana, hermano. Por eso hay que ser prudentes, Sí. para poder uno de repente por ahí que quieras hacer algo. No estemos seguros del mañana porque solamente Dios sabe lo que pasará el día siguiente, ¿no? O sea, primero tenemos que preguntarle a Dios, ¿no? Tenemos que preguntarle a Dios y ponerlo todo en las manos de Él. Y si Él quiere, así será. Y si no, si no es la voluntad de Dios, hermana, estamos seguros de mañana, porque solo Dios sabe lo que pasará el día siguiente. Y es verdad, Él solamente sabe. Yo no puedo decir, no, yo mañana. Hay que decir, mañana será si Dios quiere, ¿no? Si Dios quiere. Pero dice, ¿cómo afectan los sistemas de crédito y compromiso sin pagar a nuestro testimonio en el hogar y fuera de él, ¿no? ¿Cómo afecta, hermano? Primero, en el hogar, ¿no? ¿Cómo estaremos dentro del hogar si tenemos deudas que no podemos pagar? Estaremos angustiados, preocupados, estresados, ¿no? ¿Sí? Sí, sobre todo estresados, estaremos angustiados, estresados, ¿no? Sí, estresados. Imagínense que si nos vienen a tocar la puerta, ¿no? ¿Sí? Y imagínense como hijos de Dios, imagínense cómo estaremos, cómo será nuestro testimonio fuera de lo que, en nuestra comunidad, ¿no? Fuera del hogar. Todos dirán, miren, y ellos
¿Cómo les vienen a cobrar todos los días y no pagan? Son unos sinvergüenzas, ¿qué cristianos son? Así son los cristianos, porque se han dado cuenta que nos señalan bien rápido. ¿Sí? Nos señalan, así serán los cristianos. No, no. Y hay que cuidar nuestro testimonio, ¿no? Hay que cuidar eso. Como hijos de Dios, tenemos que ser muy cuidadosos, hermano. Que no sea aquello que no podemos pagar, ¿no? Que no contraigamos deudas que de repente nos van a llevar al suicidio, como en algunos casos, ¿no? Sí, a veces algunas de las personas viven tan preocupadas. Pero vamos a ver qué dice la Biblia, ¿no? Proverbios 6, del 1 al 5, y también el Proverbios 11, 15. Hijo mío, dice, si salieras fiador por tu amigo, si has empeñado tu palabra a un extraño, ¿no? Te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Haz esto ahora, hijo mío, y líbrate, ya que has caído en la mano de tu prójimo. Ve y humíllate, y asegúrate de tu amigo, ¿no? No des sueño a tus ojos, ni a tus párpados adormecimiento, ¿no? Escápate como gacela de la mano del cazador y como ave de la mano del que arma lazos, ¿no? Escápate, niégate, ¿no? Eso es lo que quiere decir el 11, el 15 dice así. Ajá, el 11, 15. Con ansiedad será afligido el que sale por fiador de un extraño, mas el que aborreciese las fianzas vivirá seguro. O sea que el que rechaza ser fiador de otro, vivirá seguro, ¿no? Vivirá segura. Sí. Cada quien, hermana, que asuma su responsabilidad, ¿no? Nosotros no podemos, ¿no? Por eso dice ¿no? ¿Qué dice la Biblia? Primero que escapes del fiado, ¿no? Escape, huye, ¿no? Escapes del fiado, ¿no? Otro, no seas fiador de nadie, ¿no? Porque, ahí nomás ponle, hermana, coma, porque si fueres fiador de alguien, ¿no? Vivirás en incertidumbre, ¿no? Vivirás en incertidumbre. ¿No? Punto aparte. Punto aparte. Seguro vivirá el que se niega a fiar. Seguro vivirá el que se niega a fiar. No, el que se niega a ser fiador de alguien, ¿no? Ser fiador de alguien. ¿No? Sí, hermano. No seamos, no asumamos, porque si no paga la deuda, el fiador lo hará. No seamos fiadores, hermana, no garanticemos, porque seremos presas, ¿no? De nuestra palabra, ¿no? Yo te garantizo, no, usted no puede garantizar a nadie. Yo te aseguro que ella cumplirá. No, tú no sabes lo que está en su corazón de la otra persona. Ya, eso le ha pasado a muchas personas, hermana. Sí, que ya han garantizado y a las finales, ¿no? Sí, han perdido. Yo tenía un primo que él garantizó a su hermana con la mitad de le garantizó a su hermana. Y como no pudo pagar, hermana, el banco vino y vendió una parte de su casa, la parte de la casa que suplía la deuda.
porque mi primo no tenía sueldo. Y le digo, ¿cómo has tú garantizado a tu hermana si no tienes sueldo? Y vinieron, y mire, el banco cotizó y la sala y su comedor era lo que suplía la deuda. Y de ahí para arriba lo vendió, todo lo vendió, la sala y el comedor y los aires también, ¿no? Lo vendió otra cosa del Ay, banco, hermano. Y él se quedó ay, con una parte de su casa, ¿no? Por eso es que no es bueno, hermana, no es bueno. Que Dios nos ayude en esos aspectos. Hemos aprendido que debemos de ofrendar, tenemos que aprender a ser dadores alegres, que debemos dar como Dios propuso en nuestros corazones, ¿no? El que siembra escasamente, escasamente cosechará, ¿no? El que siembra generosamente, generosamente cosechará, ¿no? Y sobre todo, hermanos, a que para vivir tranquilos cumplamos con nuestros pagos de mes, nuestros consumos, no hagamos que esto se acumule para que no nos atormente, ¿no? Mes a mes planifiquemos nuestra economía para poder vivir tranquilos, ¿no? Y ser buen testimonio en nuestra comunidad, porque nuestra vida debe ser, hermanas, para que enseñe a otros a vivir tranquilos, en paz, en armonía, que podamos dormir sin que nadie nos tenga que despertar y nos angustie la vida, ¿no? Sobre todo, hermanas, a separar lo que es de Dios y que interioricemos que nosotros somos administradores de lo que Dios nos ha dado. Administradores. Y debemos ser buenos administradores, ¿no? Para que no nos falte, ¿no? Para que no nos falte. Darle a Dios lo que corresponde y administrar el dinero para nuestros gastos, para nuestro sustento, ¿no? Con confianza de que Dios también proveerá nuestra mesa cada día, hermano, y que no nos faltará. Porque ahora en esta... Tú no sabes.